Y Franco Rossi es abogado tributarista, por cierto, con él vamos a hablar en torno a lo que es tributarista, por cierto. Vamos a hablar a través de esta nueva disposición que ha dictaminado el ARCA, el Gobierno Nacional, elevando entonces los topes del monotributo, entre otras situaciones. Franco Lucas Amerizo, LT8 Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Lucas? Muy buenos días. Bien la corrección, porque si no se van a enojar los amigos abogados. Usurpación de título. Exactamente. Bueno, gracias. Franco, ¿qué pretende el gobierno con esto? ¿Seguir recaudando más? ¿Cómo lo ves? No, mira, esto viene así. A finales del año pasado, cuando se promulgó la ley en donde se aumentaron los mínimos imponibles de ganancia, en donde se establecieron nuevas categorías en el monotributo, lo que se definió es que iba a haber un aumento automático en las deducciones personales y en las categorías del monotributo con su correspondiente cuota de manera automática, ¿sí? Entonces, lo que antes era discrecional y que discutíamos mucho si el aumento alcanzaba o no alcanzaba y que se definía en alguna resolución o de la ex AFIP o en algún decreto del Poder Ejecutivo, esto es automático. Entonces, como hoy se va a publicar la inflación de junio, lo que ocurre es que de enero a junio se calcule cuánto es el IPC, o sea, la inflación al consumidor, y sobre eso se actualizan automáticamente los mínimos no imponibles y las categorías de monotributo. Entonces, es como que de alguna manera ni en este caso ARCA ni el Poder Ejecutivo tienen la posibilidad de o aumentar más o aumentar menos de lo que aumentó la inflación, ¿sí? Eso es un dato muy importante, porque a veces lo que ocurría en otras épocas, cuando no estaba esto de manera automática, es que si la inflación que se estima que va a dar entre 15 y 16 de este primer semestre, de enero a junio incluido, por ahí te aumentaban y te aumentaban en septiembre, y en vez de aumentarte un 15, aumentaban un 10, y ahí es donde se producían distorsiones que todavía las existe, todavía hay mucha diferencia entre lo que paga un empleado en relación de dependencia, entre lo que significa el régimen de monotributo, y ni hablar los autónomos, ¿no? Uh-huh. Que son los olvidados de siempre y los más desfavorecidos en términos de equidad tributaria. Pero la noticia es que se van a aumentar y todo se aumenta de manera automática, ¿ok? Bien, con lo cual digo, instrumentar este mecanismo más allá de manoteos que vos referías o de algunas distorsiones, termina siendo algo positivo. Termina siendo algo positivo porque lo que ocurre es que toda la inflación que se fue acumulando en el semestre, en el caso de los empleados en relación de dependencia, siempre que hay que comentar de que es un impuesto anual. Uh-huh. Entonces, ¿no? Tampoco estamos en épocas de grandes paritarias en donde no los aumentos de sueldo por ahí también provocaban distorsiones porque saltabas en la escala y entonces te retenían más ganancia que lo que te habían aumentado de sueldo. Esto lo que hace de alguna manera es ir semestre a semestre y ir suavizando el crecimiento de lo que es la inflación, de lo que debería ser el acompañamiento teórico de los sueldos a ese incremento de inflación. Bueno, algunos, viste que depende de dónde se lo mida, algunos economistas te dicen que los sueldos recuperaron por arriba de la inflación, otros cuando te hacen la serie un poco más larga te dicen que no es tanto, pero que de alguna manera el incremento de la inflación debería seguir el incremento de sueldo, o el incremento de sueldo al de la inflación, y lo que hace todo esto es armonizar la parte impositiva con eso. O sea, lo que quiere decir es que no pague más impuestos porque te aumentaron el sueldo para recomponerte por la inflación, sino que todo vaya en la misma línea. Bien. Te llevo a otro terreno un poquito más de mirada sobre el gobierno. Claramente, y antes de haber expirado las facultades que tenía el presidente para por decreto desregular, achicar organismos, disolverlos y demás, todo lo que se conoce como motosierra en materia del Estado ha venido avanzando. Ahora, en materia de las promesas que significaban un alivio tributario, descomprimir la carga impositiva, ¿cómo evalúas este gobierno? La materia tributaria tiene la complejidad que el sistema argentino es de federalismo fiscal. En Argentina cobran impuestos a la nación las provincias y los municipios, ¿no? Y lo voy a generalizar a los municipios con impuestos porque en verdad técnicamente no correspondería, pero no importa, no vamos a entrar en tecnicismo. Lo que vino sucediendo es que en materia nacional
se fueron produciendo determinados pequeños movimientos a la baja en materia tributaria, ¿ok? En lo que significa la presión fiscal. Ahora, eso en contrapartida, en algunos municipios se produjo un aumento fenomenal de lo que son las famosas DREI o las tasas de seguridad e higiene y nada, y hasta creación de nuevas tasas que antes no existían, como las tasas viales. Y algunas provincias te diría que han tenido alguna mejora en términos de ingreso bruto, que es el impuesto más nocivo que tiene la economía argentina, uno de los impuestos más nocivos, y otras que han significado un incremento muy importante de ese impuesto. Entonces te diría que el resultado es medio mixto, ¿no? Porque de algún modo, si yo logro empezar a disminuir, que es muy complicado y muy difícil bajar la carga tributaria en Argentina, pero vos empezás a ver de que el impuesto país dejó de existir cuando dijeron que iba a dejar de existir, que era cuando terminó la vigencia. En algún punto hubo una reducción transitoria de los derechos de exportación o la retención de exportación al campo, que ahora volvió. Se estudia que cuando pueda aumentar un poco más el superávit fiscal, eliminar el impuesto de cheque, que tiene una recaudación fenomenal. Bueno, digo, todo eso no va a tener un impacto tan importante si las provincias y las municipalidades no siguen esa línea. Para claro, darte un solo ahí hay una sí. situación a contemplar, Franco, que por supuesto no explica todo, ¿no? ¿Qué dicen los municipios? Bueno, como yo por coparticipación entrego y no recibo nada, por ejemplo, en el caso de las rutas nacionales en Santa Fe, con la alícuota sobre los combustibles, me veo obligado a cobrar tasas viales y se empieza a distorsionar, porque la aspiradora la pasa a Nación, pero después no vuelve a las provincias o a los municipios, ¿no? Bueno, claro, ahí, mira, está buenísima esta discusión porque volvemos a la misma discusión de 1853, ¿no? Con, claro. Con la creación de la discusión, unitarios, federales, y acá volvemos a lo mismo. Pasaron 200 años y seguimos discutiendo lo mismo. Hay un proyecto que anda dando vuelta por ahí, que es que dispara un montón de alertas, que es que, no sé si lo escucharon, que el gobierno pretende desdoblar el IVA, ¿no? El IVA que es un 21%. Sí, que paguen la provincia, o sea, claro, que sea mixto, sí. A mí me toca un poquito más de 9 puntos, vamos a redondear en 10, los otros 11 son de las provincias, y entonces que las provincias cobren lo que puedan y lo que quieran. Y entonces, claro, ahí se producen fenómenos que tienen que ver con esto del federalismo fiscal. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe podríamos cobrar 20% de IVA y no modificaría la recaudación. O sea, lo que recibe Santa Fe por el 21 coparticipable sería lo mismo que si cobrara 10 puntos de IVA la provincia de Santa Fe. ¿Ok? Ahora, el caso de Catamarca es que tendría que cobrar un IVA de un 84% para compensar, claro, ¿no? Imposible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Catamarca, y pongo Catamarca porque está en el primero en el ranking, pero hay muchas provincias que reciben más de coparticipación de lo que ponen. Y entonces acá es en donde se empieza a generar todo este problema, en donde las provincias como Córdoba, Santa Fe, pero bueno, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires ponen muchísimo más de lo que se llevan. Entonces es una discusión mucho más profunda. Pero un solo ejemplo de cómo incrementaron, por ejemplo, las tasas municipales en el municipio de Lanús. Pongo Lanús de ejemplo porque no queremos tocar ninguna susceptibilidad política. Lanús está muy lejos, no sabemos ni dónde queda. Lanús pasó a cobrar una tasa de seguridad e higiene a los consumos masivos, o sea, al producto que va a comprar la gente al supermercado, del 6%. Pero ¿cómo? ¿Vas a comprar un detergente o un papel higiénico y cobrar seguridad e higiene? Exacto. En Lanús. Entonces uno se va a la municipalidad de 3 de febrero, que tiene otro signo político de la de Lanús, y la municipalidad de 3 de febrero dice, nosotros acá no vamos. Claro, el problema es que mucha gente agarra el auto y se va a otro lado, ¿no? Y el comerciante de Lanús debe estar que trina. Entonces, claro, el comerciante de Lanús no le conviene tener su negocio en Lanús, claro. Estamos haciendo. Sí. Y eso es este concepto de competencia fiscal que es muy difícil llevar adelante, porque las empresas no tienen ruedita, los supermercados no tienen ruedita, pero como título y concepto de lo que vos dijiste es, puede haber un esfuerzo muy importante de parte de cualquier nivel de gobierno, digo, porque si querés, digamos, a ver, hay alguna provincia que decide ir fuerte con una reducción de impuestos, pero si las municipalidades no acompañan, no vamos a ver un gran resultado.
tiene que ser el esfuerzo compartido por los 3 niveles de gobierno, y esa es la discusión que nos debemos más de fondo, ¿no? Está clarísimo, Franco, y con un ejemplo por demás de elocuente. Te agradecemos la charla, ¿eh? Nada, por favor, un saludo grande, siempre a disposición. Muy amable. Franco Rossi es tributarista.